Estamos en las 8:13 de la mañana, les decíamos que vamos a meternos en el tema de la reforma jubilatoria. La Comisión de Expertos de la Seguridad Social ya entregó sus recomendaciones al Poder Ejecutivo. Ahora el Poder Ejecutivo es quien deberá tomar o no esas recomendaciones y enviarlas al Parlamento para que se trate la posibilidad de aprobar esa ley. Pero el Frente Amplio, lo que ha sido la representación del Frente Amplio en esa comisión, no ha acompañado con sus votos estas recomendaciones, ni el Frente Amplio, el PIT-CNT, y tampoco la Organización Nacional de Asociación de Jubilados y de Pensionistas del Uruguay, que se opusieron. Fue de 10 votos a favor y 5 en contra. Murro cuestionó la forma en que funcionó la comisión, incluso en algún momento se mencionó que estuvieron ausentes en algunas de esas reuniones. Y también habló de que mucha gente va a tener que esperar hasta los 71 años para poder cobrar un ingreso mínimo. Es decir, hay un montón de dudas que se plantean desde el Frente Amplio, por eso invitamos para charlarlas a Jimena Pardo, que es delegada del Frente Amplio en la comisión. ¿Cómo está, Jimena? Buen día, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Usted fuiste directora de AFAP República también, sí, 15 años. En esa condición también quizás fue que te invitaron a participar de esta comisión. Bueno, en realidad los delegados le pidieron al Frente Amplio 3 delegados, el Frente Amplio los designó con el criterio de que tuvieran, sí, conocimiento técnico y manejo político. Nosotros valoramos positivamente, digamos, desde el Frente Amplio el trabajo interno que se realizó y la delegación particularmente funcionó muy bien. Ahí está. Pero ¿hubo ahí alguna interferencia en cuanto a la falta de consulta de los demás integrantes de la comisión? De la comisión, sí. En realidad la comisión en esta segunda etapa es parte... Nosotros rechazamos este documento por 2 situaciones. A ver. Igualmente quiero aclarar que el Frente Amplio está compartiendo la necesidad de reformar. Lo que no comparte es estos lineamientos de reforma. Y este rechazo tiene 2 vertientes, digamos. Cuestiones más formales, que era parte de lo que tú comentabas, y cuestiones de sustancia de lo que se está planteando. Dentro de las cuestiones formales, esta comisión emite informes técnicos, no hace un articulado de ley. Si el articulado de ley que finalmente llega al Parlamento, que podrá ser hacia abril o cuando el Poder Ejecutivo dictamine, porque esto tiene iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. ¿Qué contiene ese articulado? Es lo que no se sabe. O sea, lo que se acaba de elevar es un insumo que, como el propio presidente de la República manifestó, no es vinculante, pero además el propio documento hecho en 3 meses de trabajo exclusivo de los 9 representantes oficialistas, digamos, en esa comisión, de los 15 que éramos, en ese documento textualmente dice que es un insumo técnico que no representa necesariamente la opinión política, ni del Poder Ejecutivo, ni de los partidos. Y eso no está en cuestionamiento, está bien, o sea, o el Frente Amplio cuestiona eso. Está bien más o menos, porque en este documento lo único que está estimado, o sea, en un documento que reivindica ser técnico y cuyo valor es la validez técnica, la falta de apoyo político para cosas que establece que no están cuantificadas y que estimamos a priori que son costosas, y bueno, es una condicionante porque hay cosas importantes que hacen a la integralidad de la reforma, que abarque a todas las cajas, que al Frente Amplio le importa mucho, que no están cuantificadas. Lo único que se establece allí es una intención. Intención que, al no tener respaldo político, la verdad es que no sabemos, porque de hecho la propia intención esa estaba plasmada en la ley del 95, de que todas las cajas fueran hacia un sistema uniforme, se reformaran, y de hecho hasta el 2005, que empezó a gobernar el Frente Amplio, solo se habían reformado la notarial y la profesional, y no en el mismo sentido que establecía la ley del 95. O sea que esa es una limitante para nosotros clara, porque en un documento justamente que reivindica ser técnico, el aporte debería haber sido para ya ir a un tema de sustancia, digamos. Sí. Este documento establece que todas las cajas deberían tratar de hacer, cuando hablamos de todas las cajas hablamos de las 3 paraestatales, notarial, bancaria y profesional, y de los 2 servicios de retiro, militar y policial. Todas deberían ir en el sentido que se le está haciendo ir a BPS, o se le recomienda ir al BPS, que después veremos si el articulado lo plasma o no, pero además que sus nuevos aportantes deberían aportar a una AFAP. Primero, que todas las cajas están en situaciones diferentes. Por ejemplo, la notarial fue reformada en el 2019, la militar en el 2018, la bancaria en el 2008, etc. O sea que no sabemos si es viable o no la reforma que se les está planteando. Eso no se estimó, se va a hacer después. Y el tema de que los nuevos aportantes vayan al sistema mixto tiene lo que llamamos costos de transición. Para explicarlo llanamente, supongamos un policía. El policía hoy aporta a caja policial y aporta 100 pesos.
¿Qué hace Caja Policial con esos 100 pesos? Toma esos 100 pesos y le paga a los actuales jubilados, porque eso es un sistema de reparto de solidaridad. ¿Qué pasa cuando este nuevo aportante pasa a aportar a una FAP? Bueno, pongámosle que 50 pesos de esos 100 van a tener que ir a su cuenta de ahorro individual. Por lo cual, la Caja, en el corto plazo, no hablemos del largo, en el corto plazo, la Caja Policial va a tener 50 pesos de menos para pagar jubilaciones. ¿Quién cubre esos costos de todas las cajas? Es lo que no está claro en el documento y no está cuantificado. Y uno a priori debería... ¿Y hoy cómo es? ¿Hoy cómo es? Lo que pasa es que hoy es un sistema solidario, que en realidad, primero que militar y policial tienen rentas generales, pero en realidad hoy la Caja Policial agarra esos 100 pesos y los usa. El tema es cuando uno le dice, no, tus nuevos aportantes deben ir a una FAP. Entonces allí está cambiando el sistema y obviamente, aunque a largo plazo también disminuyen los egresos, pero en el corto plazo esos costos se cubren. Cuando se hizo la reforma del 95, eso fue a costa de rentas generales en el BPS. La idea que tenemos todos a priori, aunque no está estimado, es que eso va a ser muy costoso, por lo cual eso podría ser una limitante importante para que la intención de integralidad que plasma el documento no se vea reflejada. Entonces, ese es un condicionante que es de forma, pero también es de contenido, porque vuelvo a repetir, esta intencionalidad como intencionalidad ya estaba en la ley del 95. Bien, ¿cuáles son los otros cuestionamientos? Porque se habla de que esta edad jubilatoria en forma progresiva va a terminar perjudicando a personas que de repente pueden llegar hasta los 70 años y no tener todavía causal jubilatoria. ¿Por qué el Frente Amplio entiende que va a pasar eso? Sí, nosotros tenemos cuestionamientos básicamente sobre todos los bloques principales, pero el que nos preocupa más, porque abarca a la casi totalidad de los trabajadores activos y obviamente jubilados de hoy en Uruguay, es el bloque sistema mixto que es BPS más AFAP. Ese tiene, te diría, 4 grandes problemas para nosotros. El primero es que este aumento de la edad de retiro que nosotros le decimos al barrer, y acá no hay que confundirse, porque una cosa es la forma en la que se sube la edad, que ese documento tiene 2 propuestas, afectar a todos los que tienen 50 años para abajo o afectar a todos los que tienen 54 años para abajo, pero lo que ese documento dice es que todos, sin excepción, tenemos que ir a los 65 años de retiro. Sí. Nosotros lo que decimos, yo siempre me uso a mi ejemplo, es probable que yo pueda llegar a los 65 años con trabajo, pero, y de hecho el ejemplo que ustedes mostraban me es muy útil, obviamente hay ocupaciones de personas que no van a llegar enteras a los 65 años y con trabajo, domésticas, rurales, obreros de la construcción. Pero además va a haber personas que por eso que no se van a plantear excepciones, ¿no hay? No hay excepciones planteadas en el documento. Entonces, y por eso que tú mostrabas antes de las vacunas, que es algo que además lo estamos viendo hoy, uno va a un supermercado y los cajeros ya no existen o existen menos y hay máquinas. Entonces, si bien es cierto que tampoco hay que ser totalmente negativo, la tecnología ha demostrado que genera más trabajo, pero no necesariamente para las mismas personas. Al Frente Amplio se le preocupa mucho porque en particular esto puede afectar a personas muy vulnerables de ocupaciones que hoy ni siquiera están tan obvias, digamos, que se van a quedar sin trabajo. Este documento eso no lo contempla. Y no lo contempla en particular porque una definición política... ¿Pero no se planteó eso en la comisión, en los debates, en las charlas? Bueno, y ahí es donde vamos a los temas de forma. Hacia julio, esta comisión venía funcionando de una manera en grupos de trabajo, los 15 miembros en conjunto. Hacia julio, los 9 miembros que representan al Poder Ejecutivo y a los partidos integrantes de la comisión nos dicen que ellos van a elaborar el documento entre ellos 9 y que cuando lo tengan nos lo van a repartir. Hacia julio obviamente había un apuro además más marcado, luego de julio nosotros entendemos que a raíz de la recolección de firmas, de hecho esto fue reconocido por el propio doctor Saldain en varios medios, los plazos se relajaron un poco, a partir de julio ellos pasaron a trabajar, ellos 9, excluyendo la delegación nuestra y la de los 3 representantes sociales, jubilados. Nosotros le preguntamos acá a Saldain cuando vino, porque cuando ya había hecho el estudio, digamos, parte del oficialismo, le preguntamos por la oposición, dijo, sí, ahora esto va a estudio también de la oposición. Sí, a ver, falta tomar las recomendaciones y las posturas de la oposición. O sea, sí, eso fue lo que dijo Saldain. Sobre eso siempre hay 2 visiones. La nuestra es que ese documento se trabajó de julio a octubre exclusivamente por los 9 miembros del oficialismo. Nosotros no teníamos ni idea de lo que el documento contenía hasta que nos fue distribuido el 5 de octubre. El 5 de octubre aparece un documento que, por la parte de PSAFAP, tiene cuantificaciones muy cerraditas. Si uno... Y se vota el 5 de octubre una prórroga hasta el 31 de octubre para decidir. Sí. Si yo le digo a Saldain el 5 de octubre, mirá, para empezar que el documento recogía cosas que nosotros ya habíamos objetado antes de julio. Por ejemplo, una cantidad de cambios que se están proponiendo
En el pilar 2, lo que se llama el ahorro individual en las AFAP, ya las habíamos objetado o alertado que había problemas allí antes de julio, volvieron a aparecer en el documento. Esto no se cuestiona, está en su derecho el Poder Ejecutivo, pero realmente es muy difícil cuando el documento, las recomendaciones deben ser técnicas y uno necesita administrar recursos técnicos para estimar las cosas que va a proponer. Algo que se trabajó en 3 meses, pensar que uno va a poder hacerlo seriamente, volver a estimar cosas del 5 de octubre hasta el 31. Claro, pero cuando nació la comisión nació con todos los representantes. Pero trabajó distinto. En la etapa de diagnóstico nunca se trabajó de esta manera. En la etapa de diagnóstico el doctor Saldain traía borradores y los volcaba a los 15 miembros de su desnuda conjunto. esta para el Frente Amplio? ¿Algún tipo de intencionalidad? ¿Cuál es el problema? Son formas de trabajo. Sí. Y no es que, digamos, nosotros entendemos que fuimos excluidos de un tema que no es fácil excluir, porque es un tema que es una política de Estado. El Frente Amplio, además, convengamos que por una cuestión institucional de mucha lealtad, concurrió porque así corresponde, porque la forma en la que se va a reformar la seguridad social la elige el gobierno electo y el Frente Amplio eso lo respeta. Entonces, he citado un mecanismo donde el gobierno electo dice vamos a una comisión de expertos y después se encontrarán los acuerdos políticos para ver si esto tiene o no respaldo. El Frente Amplio siempre entendió que estos procesos, sobre todo cuando son procesos de reformas que se generan por problemas de sustentabilidad financiera, tienen que hacerse con mucho diálogo social. Y lo político y lo técnico van juntos, porque de hecho la definición del aumento de edad de retiro a 65 sin excepciones es una definición política, porque yo te podría haber dicho, yo quiero estimar, por ejemplo, si te estimulo a irte más tarde, pero no te impido irte a los 60. ¿Cómo te estimulo? Bueno, se cobra menos, porque cobrarás lo que cobras más o menos hoy a los 65. Eso hubiera sido una opción. O retiros incentivados, como se da también, ¿no? Bueno, esa hubiera sido una opción. No, no es un incentivado de empresa, es un incentivado de la seguridad. Existe en todos los países desarrollados. No, digo, para que te vayas antes. Sí. No, yo te quería preguntar, ¿por qué se piensa que las jubilaciones podrían llegar a bajar un 20 a un 30% según estudios comparativos? Porque a la gente, ¿qué es lo que le importa cuando uno lo escucha? Que no quiere laburar hasta los 65 años y por otro lado de que no le vayan a bajar las jubilaciones. Entonces yo creo que son los dos grandes temas. O sea, ¿en base a qué hacen esa proyección? Nosotros tenemos un mecanismo de cálculo que desarrollamos una planilla propia de estimaciones, que obviamente además se comparó con una planilla que también se remitió posteriormente por la propia comisión, que tiene algunos supuestos distintos de cálculos, pero es similar. El tema es que, yo te comentaba, un cambio que no nos gusta es este aumento de 65 sin excepción. El otro es que las personas, se está creando algo que se llama ingreso mínimo, que tiene mucha relación con esta caída, que sería que a todas aquellas personas que lleguen a una determinada edad, que podrían ser los 71 años, sin los años de aporte mínimo necesarios para jubilarse, ni la edad, se le podría dar este ingreso mínimo, que sería alrededor de 13.000 pesos, 1.000 y poco más bajo que la jubilación mínima hoy. El tema es que este ingreso mínimo, a los que pretende atender, los va a atender más tarde. Porque hoy los mínimos años de trabajo a los 65 años de edad para jubilarse son 25. Y este proyecto está elevando esos 25 a 30. Entonces, a las personas que se destina ese ingreso mínimo, se destina más tarde. Y acá quiero aclarar que el Frente Amplio comparte que todo el mundo tenga un ingreso mínimo, lo hizo en su gobierno. O sea, no es que no comparta la idea, lo que no comparte es el diseño. Pero además, eso se financia a costa de una gran caída de las jubilaciones medias. Y esos cálculos lo que indican que hay caídas de entre 20 y podrían llegar hasta 40%, aunque eso no está. Eso está en un documento del Frente que es público, está colgado en la web, yo después les paso el link. Y allí hay 3 cálculos, pero se pueden hacer más. ¿A qué llamamos jubilaciones medias? Todas aquellas jubilaciones que estén por encima de 39 o 40.000 pesos para redondear de hoy, pero cuando hablamos de jubilaciones medias hablamos de toda la jubilación de la persona. La del BPS, más la que genere por la FAP, más la que eventualmente tenga por otras cajas u otras pensiones, más otros ingresos posiblemente. Por ejemplo, un alquiler. Si todo eso supera 40.000 pesos, esas prestaciones van a tener una caída muy importante respecto a lo que cobran hoy. Y las personas que estén por debajo accederían a este ingreso mínimo. El tema es que van a acceder más tarde que hoy. Sí. Entonces, nosotros ahí estamos viendo un problema y de nuevo decimos, compartiendo que hay que reformar y que hay que lograr una sustentabilidad financiera, eso no lo está negando nadie. El problema que vemos es que esta reforma no contempla los debidos equilibrios entre la sustentabilidad financiera y lo que nosotros llamamos la sustentabilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente, porque dado que además, y acá es donde lo de forma importa, dado que además este documento dice no tener respaldo político,
queremos ver qué pasa con ese nivel de caída, por ejemplo, o con un nivel de situación que a la gente no le convenza mucho, cuando esto llegue al Parlamento. Jimena, por eso para nosotros mismo, estas cosas se hacen, el sistema político y lo técnico tienen que trabajar juntos. Ahí mismo acaso no es donde se van a poder plantear, en función de cómo venga esa ley, algunas modificaciones, claramente, ¿no? Porque allí en la instancia parlamentaria se pueden hacerle modificaciones y hacerle agregados al articulado, ¿no? O sea, eso es otra porque etapa vamos a aclarar a la población que esta es una instancia digamos, previa, de asesoramiento, es un diagnóstico de cómo está la seguridad social y son recomendaciones con estos, bueno, distintas posturas que tiene en función del color político. Pero esto después va al Parlamento. Y ahí es donde se va a debatir. No es en función del color político, es en función del estudio que cada uno hace, con cierta subjetividad de lo que le importa a cada uno. Claro, bueno, nos importa pero con mucho cierta la cantidad de personas. Hay cierta representatividad, por supuesto, ¿no? No, porque claramente. Vos, estás representando allí el Frente Amplio como otro montón de colegas que lo hicieron también dentro de la comisión, ¿no? Acá hay dos etapas claras. El Frente Amplio con mucha lealtad institucional, y esto lo quiero remarcar porque nosotros fuimos a esa comisión, trabajamos intensamente, trabajamos en la etapa de diagnóstico, los documentos de diagnóstico, aunque no lo acompañamos, el documento que se votó el 19 de marzo, lo mejoramos sustancialmente y de hecho eso es reconocido por todos en una declaración que se votó unánimemente al final de la CES el 12 de noviembre pasado y está colgada en la web. O sea que ahí hay un tema también de destacar que nosotros tuvimos mucha lealtad institucional, el Frente Amplio trabajó mucho y trabajó bien. ¿Qué es lo que se está cerrando ahora? Se está cerrando la primera etapa del proceso que el gobierno eligió para llevar adelante. Nosotros no hubiéramos elegido ese proceso, lo que no quiere decir que no lo hayamos respetado. ¿Y qué proceso hubieran elegido? Un diálogo social como hizo el Frente Amplio. Pero no hubo diálogo social si se escucharon a todas las organizaciones, según contó acá Saldain. No a todas. ¿Quiénes faltaron? Porque además, recordemos, esta comisión empezó con plazos muy acotados. Hay declaraciones de altos representantes del gobierno, entre ellos el ministro de Trabajo, que a principios del año pasado decían que a mitad de este año 2021 querían un proyecto de ley en el Parlamento. Esta comisión estaba muy apurada hasta julio. Entonces tenía 3 meses para el diagnóstico y 3 meses para las propuestas. Los 3 meses del diagnóstico se extendieron 45 días más. Hasta julio, esto que empezó en abril, llegaba hasta junio. En junio se vio que no se llegaba, se le dieron 45 días más con la idea de no extenderlo mucho. Después de julio el panorama cambió. Creemos que en el contexto de lo que es el tema de la recolección de firmas, algo que es ajeno, digamos, a este tema, pero ha condicionado todo. Y obviamente allí hubo otros plazos, vinieron 2 prórrogas, 3 meses de trabajo exclusivo de los 9 de los 15 miembros. Y bueno, el trabajo se cierra ahora. Ahora, cuando tú me decís, ¿se podrá luego en el Parlamento? Sí, lo que pasa es que ahora la pelota está en la cancha del Ejecutivo. Esto tiene iniciativa privativa del Ejecutivo, el Ejecutivo pero tiene está que bien, porque fue el Ejecutivo el que resolvió hacerlo de esta manera, se tiene todo el derecho a hacerlo. El Ejecutivo tiene que decidir cuándo lo manda y qué manda dentro de ese proyecto. Una vez que eso caiga en el Parlamento, el Frente Amplio, como dice su declaración del 29 de octubre, va a estar abierto y responsablemente va a estudiar el proyecto como trabajó hasta ahora, seria y responsablemente. Pero es una etapa posterior que nosotros a priori no podemos decir qué es lo que va a ir adentro de ese proyecto. Claro, nadie lo sabe. Bueno, gracias por... ¿No querés decir algo? No, yo simplemente redondeamos, ¿no? Que qué importante, obviamente la expectativa de vida aumentó y que a veces hay gente que interesante que se mantengan también laboralmente trabajando más allá de los 60 años, que a mucha gente le interesa. Y creo que lo otro importante para darle sostenibilidad a todo ese sistema es que se pudiera estimular a que cada vez a edades más tempranas empezaran con los aportes, ¿no? Cosa que no se hace. Sí. Se empieza tarde a aportar y hay gente que muy tarde, eso, ¿no? Seguro. Y eso también va contra el sistema, eso es una realidad. Eso seguro. Bueno, digamos, el Frente en su gobierno formalizó, recordemos que en el 2002 había un 40% de informalidad, ahora tenemos alrededor de un 20%. En el contexto de América Latina, Uruguay es una joya, este 20% en Colombia, en Perú es 40%, 30%, 50%, pero eso igual no nos exime de esto que tú decís, la seguridad social es algo de los jóvenes. Gracias, Jimena, por habernos acompañado esta mañana. Por favor, muchas gracias a ustedes.